Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví se ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria... Estimados oyentes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos compañeros. Una nueva puesta en el aire de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos, como decimos siempre, que la memoria no descanse, por AM740 Radio Rebelde. Posible a partir de la colaboración en estudios centrales de nuestra amiga y compañera Ceci García, que está operando para que nosotros podamos salir al aire, y de mi compañera siempre Rosana Purio a través de la labor de producción. Vamos a tener un programa hoy dedicado a quizá el hecho más nefasto, más criminal, un genocidio, para decirlo mejor, ocurrido en tierras americanas en la segunda mitad del siglo XIX. Estoy refiriendo a la guerra contra el Paraguay, también denominada como Guerra de la Triple Alianza, o para decirlo mejor, como lo calificara Norberto Galazo, la Guerra de la Triple Infamia, por los avatares que rodearon y los fines inconfesables que confluyeron en este genocidio americano, como lo calificara Julio Schiavenato, autor justamente de La Guerra del Paraguay, un genocidio americano, libro editado en Brasil, una de las partes, junto con Uruguay y Argentina, que firmaron ese 1 de mayo del 65 el tratado secreto de la Triple Alianza, que para el asombro del mundo fuese, años después, denunciado en la prensa por Gran Bretaña. De estas cuestiones vamos a hablar hoy con nuestro invitado Juan Godoy, que justamente es quien escribiese, este historiador, el último libro, creo que se escribió en El País, sobre la guerra contra el Paraguay, que tituló La brasa ardiente contra la cuádruple infamia, los levantamientos de los pueblos de las provincias interiores contra la guerra del Paraguay. Esto fue editado por Ediciones Siccus, enmarcado en la editorial Poliedro de la Universidad de San Isidro, ¿no? Este libro, con cuyo autor vamos a charlar, tiene un prólogo del expresidente de la República del Paraguay, depuesto por un golpe blando, de Fernando Lugo. Dice Fernando Lugo en el prólogo del libro de Juan Godoy: la guerra de la Triple Alianza sigue siendo el hecho histórico de mayor trascendencia en el Paraguay. La orgullosa república que con el gobierno de Carlos Antonio López había ingresado definitivamente en el camino de la modernización y el progreso, fue destruida, no solo materialmente, sino como modelo de desarrollo económico autónomo. El Imperio del Brasil, la Confederación Argentina y la República Oriental del Uruguay fueron los verdugos de un pueblo que se levantaba orgulloso en medio de las selvas, entre los milenarios ríos Paraguay y Paraná. Con sus armas cambiaron la disposición del Río de la Plata, rompiendo el equilibrio de la región, de la mano del liberalismo que se instaló definitivamente en Paraguay como herencia de la desastrosa contienda. Juan Godoy, sigue diciendo Fernando Lugo, nos lleva por caminos poco conocidos, hurgando en las complejas relaciones que se dieron entre las provincias de la Confederación Argentina durante la guerra. Una historia
de resistencia, de apoyo a la causa paraguaya, de Quijotes provincianos que lucharon contra el poder hegemónico de Buenos Aires, defendiendo el modelo autóctono paraguayo. Un relato que nos lleva incluso a las atrocidades cometidas por Bartolomé Mitre contra su propio pueblo, para destruir las bases populares que se rebelaron contra su visión de identidad nacional sustentada en lo extranjero, en lo liberal. La famosa disputa, dice Fernando Lugo, entre la civilización y barbarie, defendida a ultranza por su sucesor, Domingo Faustino Sarmiento. El elemento inglés no podía estar ausente en este atrapante relato, donde se tejen nuevas visiones, en contraposición a un revisionismo concentrado muchas veces en lo superficial. Gran Bretaña, dice Lugo, que se adueñó de la política interna brasileña y argentina a través de sus grandes empréstitos, manejó los hilos del conflicto uruguayo que encendió la brasa ardiente contra la cuádruple infamia. Paraguay reaccionó en defensa de su soberanía y en defensa de los intereses de los pueblos del Río de la Plata. Con Francisco Solano López, allá en Cerro Corá, murió la patria vieja y el modelo popular americanista soñado por varios próceres de la independencia sudamericana. Fue la última batalla por nuestra verdadera independencia. Se perdió. La obra, sigue diciendo Fernando Lugo, nos deja con los detalles de la devastación del país. Paraguay pagó cara la osadía de enfrentar a dos imperios. A la población aniquilada se sumaron los primeros mimos, entrecomillado, del liberalismo económico, que desembarcó con los empréstitos de la banca londinense en los años 1871 y 1872, el inicio de la deuda externa paraguaya que postró a la economía nacional por décadas. Pero eso es para otro análisis, nos dice Lugo. Godoy cumplió. El título se condice con la cronología de los hechos. Entender el libro es mirar más allá de la fría narración de los sucesos bélicos de la conflagración. Desde hoy, un material ineludible de consulta para comprender mejor la contienda que destruyó un país, un ideal, un sueño. Fernando Lugo Méndez, agosto de 2020.
Volvemos, después de escuchar, ilustrando nuestra editorial, a Luis Bordón con su arpa en esta hermosa polca que le pertenece, Solito en la noche. Pero como ya lo dijésemos, tenemos en línea a nuestro invitado de hoy, Juan Godoy, autor de la última obra que en el país se escribiese sobre la Triple Alianza y sus implicancias. La brasa ardiente contra la cuádruple infamia, los levantamientos de los pueblos de las provincias interiores contra la guerra del Paraguay, ediciones Ciscus, con prólogo de Fernando Lugo, cual fuese leído, enmarcado en las ediciones Poliedro de la Universidad de San Isidro. Juan, buenas tardes. Daniel Garazo te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes para todos. Estaba leyendo como editorial el prólogo que Fernando Lugo le dedicó a tu libro. Sí. Interesante por los caminos que nos lleva sin ambajes y que, bueno, indudablemente esta obra viene a completar todo un esquema editorial que poblaron José María Rosa, León Pomer y demás, con tu muy buen trabajo acerca de la repercusión en el interior de la República y la repulsa a esta guerra tan impopular, ¿no? Sí, tal cual, digamos, vos, Daniel, marcaste dos de los grandes escritores revisionistas, digamos, que justamente, particularmente creo que han escrito de los mejores libros en torno a la guerra contra el Paraguay, ¿no? Digamos, José María Rosa tiene un libro que es La guerra del Paraguay y las montoneras argentinas, que es, digamos, excelente, como toda la producción de Pepe Rosa, y León Pomer es un gran estudioso de la guerra contra el Paraguay, que tiene varios estudios. Yo entre todos estudios resaltaría dos: uno, la guerra del Paraguay, Estado, Política y Negocios, y otro que se llama 5 años de guerra civil en la Argentina, ¿no? Sí, y son cara y seca de una misma moneda. Sí, tal cual, exactamente, ¿no? Y justamente como vos marcabas, la intención nuestra es enmarcarnos en esa tradición, ¿no? El trabajo nuestro es un trabajo, yo diría, más bien de difusión de esta funesta historia de la guerra contra el Paraguay, y la marcamos, digamos, en la tradición del revisionismo histórico, ¿no? Intentamos de rescatar fundamentalmente 2 o 3 cuestiones, ¿no? Primero, el papel de Gran Bretaña en la guerra, y en segundo lugar, como vos bien indicabas, los levantamientos del interior argentino contra el gobierno de Mitre, contra la guerra del Paraguay, y al fin y al cabo contra la intención del imperialismo británico, ¿no? Principal impulsor de esta guerra. De ahí el título que nosotros le ponemos, digamos, retomando una idea que había traído Alberdi en sus años mayores, que Alberdi es un pensador muy ecléctico, ¿no? Digamos que cambia mucho a lo largo de toda su vida, ¿no? Cuando es joven, a mediana edad, pero bueno, de grande, él se opone fuertemente al gobierno de Mitre, a la guerra contra el Paraguay, y él denomina que esa guerra, que como nosotros sabemos se denomina de la Triple Alianza, por la alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay, él la rebautiza, digamos, con el nombre de la guerra contra la Triple Infamia, ¿no? Y nosotros un poco desde ahí
lo que hacemos es también, con el título, esta idea de la cuádruple infamia, es mostrar lo que justamente Alberdi no marca. Si bien tiene análisis muy interesantes sobre la guerra, nosotros los retomamos, no marca que es el papel británico, que es un papel fundamental en la contienda, ¿no? Digamos. Entonces, de ahí la idea de la cuádruple infamia, ¿no? Porque claro, el papel británico es un papel, uno podría decir, invisible, ¿no? Yo recuerdo que Scalabrini Ortiz marcaba que Gran Bretaña tenía con América del Sur dos políticas, una visible y una invisible, ¿no? La visible era esta idea, lo que se ve, ¿no? Es decir, la idea de que Gran Bretaña viene como con una posición amistosa con nuestro país, nos viene a ayudar al desarrollo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero la política invisible es la política real de Gran Bretaña con Sudamérica, que es un poco lo que había marcado Canning allá cuando culmina nuestro proceso de emancipación. Él lanza una frase y dice: América del Sur es libre, si nosotros, los británicos, actuamos con inteligencia, será nuestra. Nosotros será nuestra, sí, sí, un visionario. Sí, tal cual, de América la granja de Inglaterra, ¿no? Dice Canning. Sí, sí. Decime, Juan, el otro día estaba viendo pues sabes que no digo nada nuevo con esto, ¿no?, que voy a expresar, pero no hay un hecho tan histórico que me conmueva tanto y me siga doliendo tanto como esta guerra, y cosas que no sé a cuánto a cuánto le suceden. Digo, aquellos que tienen la tarea de revisar la historia. A esto me refería, lo estaba escuchando a Ruiz Moreno de la Academia Nacional de la Historia. Digo, ¿cómo se puede tener ese análisis tan porque es insostenible, de tanta liviandad, de tanto de enmascarar cosas que no fueron, y que vos probás de la mano de los autores que citás, probás en el libro? Hablamos de una guerra impopular, de un genocidio. ¿Qué patriotismo puede estar presente en esto como pretende resaltarlo la Academia de la Historia con su anquilosamiento? Tal cual, ¿no? Digamos, es decir, claramente es un episodio funesto que por un lado lleva, digamos, la marca de una vergüenza, digamos, para nuestro país, ¿no? Que es un poco lo que marcan varios de nuestros autores, en el sentido de haber llevado una guerra, digamos, de destrucción sobre un pueblo infame, ¿no? Solo en el siglo XIX, solo 3 guerras tuvieron más de 600.000 muertos. Este es el conflicto más importante que hubo en la historia de América Latina en términos numéricos, ¿no? Y había habido en el siglo XIX solo 3 guerras que tuvieron más de 600.000 muertos, decía. Una es la guerra del opio en China, ¿no? Ahí está Gran Bretaña intentando imponer el libre comercio. Otra es la guerra de secesión de Norteamérica. Ahí está Gran Bretaña intentando sostener un sistema esclavista y también de libre comercio con el sur de Estados Unidos. Para proveerse de algodón. Tal cual, ¿no? En ese caso Inglaterra pierde. Ese entramado de haber perdido el algodón, de donde se abastecía algodón, cuando termina la guerra de secesión en el 65, también es parte de la explicación de por qué el interés sobre el Paraguay. Y la otra justamente es la guerra contra el Paraguay, ¿no? Pero claro, como nosotros tenemos una historiografía oficial, oficial, liberal, digamos, que identifica la patria, la identifica con los intereses de la élite, ¿no? O podríamos decir, identifica la patria con los intereses de la oligarquía. Claro, para ese sector, esa guerra fue la imposición de, digamos, en términos argentinos, la civilización sobre la barbarie, ¿no? Ahora bien, si nosotros vemos la contracara de esa historia, que es un poco lo que hace el revisionismo histórico, ¿no? Porque Jauretche dice claramente, el pasado argentino fue falsificado, pero fue falsificado no meramente porque haya mentiras o porque sea falso, sino porque la oligarquía argentina hace un relato de nuestro pasado que pretende que sea el único relato posible
sobre ese pasado, ¿no? Digamos, obtura la posibilidad de emergencia de todo otro relato. Y cuando emerge otro relato lo caracterizan, digamos, como de no científico, de poco serio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es ahí donde aparece el revisionismo histórico, buscando, indagando en la historia, pero desde otro punto de vista, ¿no? Indagar en nuestro pasado desde el punto de vista de los sectores oprimidos, desde el punto de vista de los sectores populares, ¿no? Entonces, si la guerra infame contra el Paraguay, por un lado, marca la vergüenza a nuestro país, los levantamientos del interior argentino, por otro lado, podríamos decir, salvan en cierto punto la cara de una generación que se levanta y levanta las banderas de la patria grande, ¿no? Sí, al respecto hay un concepto muy interesante que a mí me dejó pensando de José Pablo Feynman, cuando aborda este tema como un genocidio americano, el mismo título que le da Chiavenato en su libro, ¿no? Sí, que lamentablemente creo que lo quise conseguir, no está traducido al castellano, pero es un libro medio complicado de conseguir. Yo lo conseguí en Paraguay justamente, sí, en Paraguay. Es un historiador brasileño, rara, digamos, porque no hay tanto revisionismo en Brasil, pero él se ha dedicado a revisar la historia, digamos, en Brasil en ese caso, y ese libro es fantástico. Lamentablemente es un libro totalmente a reeditar, diría yo. sí, por eso cuando Feynman, José Pablo, dice que él no está de acuerdo con el tema del revisionismo, pero ¿en qué sentido? Revisar la historia, pero revisar la historia es situarla donde está. Lo que yo quiero que se trate, dice Feynman, es de escribir una nueva historia desde nuestra visión, no revisar la que ya está contada. ¿Se entiende el concepto? Interesante, ¿eh? Claro, tal cual, ¿no? Digamos, sí, exactamente, ¿no? Digamos, observar, digamos, ir reconstruyendo esa historia, y esa historia también irla reconstruyendo en función del fortalecimiento de la conciencia nacional, ¿no? Una conciencia nacional que nosotros la observamos como una conciencia nacional, panamericana, latinoamericana, como cada uno quiera, ¿no? Digamos, esa conciencia nacional no reducida a la patria chica, ¿no? Pero es claro que el relato que uno hace sobre el pasado tiene vínculo con el presente y con el proyecto político que uno quiere sostener, ¿no? Entonces, claro, esa historiografía oficial liberal que pretende sostener un proyecto para las minorías, un proyecto, digamos, de cara a Europa, un proyecto subordinado a las potencias mundiales, tenemos eso por un lado, y por otro lado tenemos otro relato histórico que busca los pilares donde asentar la conciencia nacional, ¿no? Y esa conciencia nacional no reducida, insisto, a los límites de la patria chica, sino pensado como la patria grande, ¿no? Por eso esta historia del Paraguay resulta central, ¿no? Porque se ven eso, claramente el enfrentamiento entre dos proyectos de nación, ¿no? Porque es una guerra que a nosotros se nos plantea como una guerra internacional, cuando en realidad Alberdi da una pauta de interpretación muy interesante, porque él dice, claro, en realidad es parte de la guerra civil que viene hace años. ¿Por qué? Porque lo que se está dirimiendo al fin y al cabo es el proyecto de nación, ¿no? Y bueno, y cuando uno revisa la historia también, entonces el revisionismo histórico no es revisar la historia como una cuestión intelectual, sino revisar la historia, digamos, en función del presente, ¿no? En función del fortalecimiento de la conciencia nacional y de la emancipación de nuestra patria. A eso quería llegar. Te iba a preguntar, mira, justamente vos te anticipaste. ¿Puede considerarse entonces como una guerra civil el tema de la guerra contra el Paraguay, más allá de la cuestión nacional de la cual pretendió rodeársela, que obviamente, vos lo decís bien, que casi que fue una guerra local o prohijada por Buenos Aires? ¿Puede hablarse entonces de enfrentamiento civil entre proyectos distintos, pueblo-oligarquía en el Uruguay, en Paraguay y en nuestro país? Sí, tal cual, ¿no? Digamos, porque al fin y al cabo, si nosotros miramos la historia desde la óptica de la patria grande, nos encontramos con esta interpretación, ¿no? Porque
aparte de situarnos históricamente, no digamos, las fronteras tampoco estaban tan claramente delimitadas, digamos, como van a estar unos años más tarde, ¿no? Las fronteras no eran tan claras y las fronteras eran mucho más permeables, podríamos decir, había muchísimo más intercambio. Y al fin y al cabo, claro, lo que se enfrenta son dos modelos de nación posibles, ¿no? Uno que apunta a sostener, que apunta, digamos, a la soberanía política, desde el logro de la independencia económica, el desarrollo de las fuerzas productivas, la integración de todos los sectores sociales, el resguardo de la cultura nacional, y por otro lado un modelo dependiente, ¿no? Subordinado a las potencias mundiales, que solo produzca materias primas, porque hay otra parte del entramado. Mitre lo que está haciendo con el inicio de la guerra también es comenzando a tejer las bases de la Argentina semicolonial, agroexportadora, ¿no? Ese modelo dependiente también es un modelo elitista, europeísta, ¿no? Entonces uno lo puede ver, incluso uno puede retrotraer esta historia y es un poco la parte final del drama que comienza en Caseros, ¿no? El drama que comienza en Caseros, que continúa en Pavón, que continúa con la guerra sobre el noroeste argentino y va, digamos, a tener uno de sus últimos capítulos justamente en el Paraguay, ¿no? Y bueno, y luego se empieza a transformar un poco la idea de la guerra entre las provincias y Buenos Aires, se empieza a transformar justamente después de la guerra contra el Paraguay y ya no se va a jugar más a través de los caudillos, sino se va a jugar con un esquema de alianzas, de gobernadores, de sectores militares y demás que se van a disputar al fin y al cabo quién se va a detentar la renta de la aduana y el puerto, si va a ser solo Buenos Aires o va a ser repartida en todo el país, ¿no? Eso se termina zanjando en gran medida en el 80, ¿no? Con la culminación de la guerra civil, con varias batallas contra Alcina, los corrales que terminan con unos 3.000 muertos, pero terminan con la federalización de Buenos Aires y la renta de la aduana. Pero bueno, eso es un poquito ya la historia más posterior. Vos decís bien en tu libro, Juan, y yendo al eje central, o sea, la rebelión de las provincias de Córdoba, Cuyo, el noroeste, respecto de mandar contingentes que se negaban a ir, ahora quiero que me cuentes eso, que se negaban a ir a pelear a una guerra que no sentían. Y vos decís muy bien que hay dos hitos que están presentes ahí en la memoria colectiva. Uno fue en el 27, la guerra contra el Brasil, que después Rivadavia negocia y se pierde, se desmembra, se amputa, como le gusta decir a Guillermo Vázquez Franco, el uruguayo, importante historiador, ya un hombre muy grande, lo tenemos por suerte en el Uruguay, que escribió justamente Traición a la patria, en el 27, después de vencer en Ituzaingó, de derrotar a los brasileños, Rivadavia y Manuel García negocian y se amputa una parte de nuestro territorio como provincia unida, que es la Banda Oriental. Sumado a esto lo que dijiste vos, en la memoria popular también estaba Caseros con el ejército brasileño desfilando por Buenos Aires, en cuanto a este rechazo a la alianza con un imperio para ir en contra de un pueblo hermano, ¿no? Tal cual, ¿no? Digamos, esos hechos perdían en la memoria popular, ¿no? Porque la cuestión con la guerra con Brasil y esa entrega terrible que hace Rivadavia en Manuel J. García, que va a terminar como vos bien indicabas, Daniel, digamos, con la segregación de la Banda Oriental, ¿no? Acción de Lord Ponsonby fundamentalmente, ¿no? Bajo la injerencia británica también, creando ese estado tapón, y Caseros, ¿no? Incluso Caseros es el 3 de febrero y el Imperio Brasileño espera unos días hasta el 20 para ingresar con las banderas y demás a Buenos Aires, recordando aquella batalla de Ituzaingó que había sido el 20 de febrero también. Y en el medio, digamos, entre el 3 de febrero y el 20 de febrero, desatan una represión enorme, digamos, para poder entrar tranquilos a Buenos Aires, ¿no? Pero claro, esos dos hechos, sumados a otro hecho, diría yo, que es la guerra contra el noroeste, esa guerra de policía que encaran Mitre y Sarmiento, ¿no? Esto de declarar
como bandoleros, como delincuentes a los montoneros, gauchos, a los criollos, ¿no? Declararlos como delincuentes y hacerles una guerra de policía con los métodos más cruentos, ¿no? Ahí contratan a varios coroneles uruguayos incluso, como Venancio Flores o Paunero, algunos de los cuales tienen calles en Buenos Aires insólitamente, porque la característica que tenían era que eran Sandes, era que eran torturadores, ¿no? Está el historiador riojano Ricardo Mercado Luna, que eso lo recopila muy bien en un libro que es Los Coroneles. Extraordinario, Los Coroneles de Mitre, que fue reeditado y lo presentó Hernán Briels hace unos años de nuevo en La Rioja. Ay, que sí, fantástico libro, un libro central que por suerte, como decís, fue reeditado, creo que esa edición, la editorial me parece, si mal no recuerdo, pero es un libro fundamental porque muestra justamente ese entramado. Bueno, y eso también está fresca, esa represión, porque esa represión es tremenda. Algunos hablan que José María Rosas, si mal no recuerdo, dice que se calculan en 50.000 los muertos en una población que era de 1.400.000 personas. Entonces está presente el 27, está presente Caseros, está presente el avance y la guerra de policía sobre el interior provinciano, ¿no? Y todo eso hace que, claro, cuando estalle la guerra, el interior argentino sea un hervidero, ¿no? Y no solo estos hechos que están presentes y están frescos en la memoria, sino también que en gran medida hay una trama de una identidad compartida que unifica en gran medida a nuestros pueblos, ¿no? Porque uno observa que la unidad de la Patria Grande no es una unidad, digamos, política o por interés económico, sino también, aunque también lo es, sino que también hay un entramado cultural muy importante que uno lo puede ver claramente en las regiones fronterizas, ¿no? No hay un corte tajante como en otras regiones del mundo cuando uno pasa la frontera, ¿no? Uno observa nuestro litoral con el Paraguay, que tiene las mismas tradiciones, los mismos bailes, las mismas comidas, hay familias cruzadas. Lo mismo podríamos pensar con nuestro norte, ¿no? Con el carnaval del norte de nuestro es más parecido quizás al carnaval boliviano que al porteño, o es más parecido al carnaval peruano. Bueno, también los bailes que tenemos en la zona cordillerana y demás, bueno, nos muestran que somos una gran identidad compartida, y esa identidad también se expresa como proyecto político sin dudas, ¿no? Un proyecto político económico que también es compartido, porque es un proyecto político que busca justamente romper con el liberalismo, pensar en la industria, pensar en el trabajo, que es lo que se ve perjudicado con la manufactura inglesa, con el ferrocarril trazado en abanico hacia el puerto de Buenos Aires, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la guerra es fuertemente repudiada por el interior. Algunos dicen tenían miedo de ir a la guerra y por eso se sublevan. En realidad no, porque eran pueblos que estaban acostumbrados a la guerra. Muchos venían de la guerra por la emancipación, otros venían también de todas estas, de parte de la guerra civil, ¿no? Y es más, uno puede ver justamente la lucha por la emancipación como la contracara de esta guerra, porque ahí los pueblos marchaban convencidos de que estaban gestando la emancipación continental, ¿no? En cambio acá no quieren ir a la guerra contra un pueblo hermano, como bien le expresa López Jordán Urquiza, le dice, llámenos a combatir a Mitre y estaremos listos, pero no a los hermanos paraguayos, una cosa por el estilo, le dice en una carta que le envía Ricardo López Jordán, caudillo popular, a Urquiza, que se pasa la guerra coqueteando, digamos, con que va a lanzarse a favor del Paraguay, y finalmente se decide por el bando aliado vendiéndole 30.000 caballos al imperio brasilero, que básicamente eran todos los caballos de la provincia. Juan, contale a nuestros oyentes, estamos hablando con Juan Godoy, el autor de La brasa ardiente contra la cuádruple infamia, los levantamientos de los pueblos de las provincias interiores contra la guerra del Paraguay. Contale a nuestros oyentes en qué hecho se reflejó esta repulsa de los pueblos al interior, de los pueblos del interior hacia enrolarse
en el Ejército Nacional para ir a pelear al Paraguay, algo que no sentían. ¿En qué se vio reflejado esto? Bien, bien, ahí cuento algunos de los hechos, ¿no? Primero podemos ver que en los campos, digamos, de reclusión, donde se alista a la gente para ir a la guerra, donde se la convoca para ir a la guerra, digamos, la guerra parece como una guerra incomprensible, ¿no? Porque, insisto, un pueblo hermano. Podemos ver también que una guerra fuertemente impopular, odiosa, así la manifiestan actores de la época. Podemos ver también que, por ejemplo, en nuestro litoral, los triunfos paraguayos se festejaban toda la noche, tocando las arpas, tocando música y demás, ¿no? Y también, más en concreto, nosotros podemos observar algunos núcleos o centros, epicentros del levantamiento. Uno de los epicentros es región nodal para la guerra, es el litoral argentino. En el litoral, el 3 de julio de 1865, se subleva un contingente, no un contingente pequeño, un contingente de 3.000 hombres se subleva. Y en los días siguientes se siguen sublevando. Es un contingente que está ahí listo para ir a la guerra y se subleva, digamos, y no, nosotros no queremos ir a la guerra a combatir contra bueno, y se sublevan, ¿no? Luego, poco tiempo después, a los mismos ojos de Urquiza, en el arroyo Toledo, se vuelve a sublevar otro contingente más grande aún, de unos 6.000 hombres, ¿no? Hay varios, por ejemplo, Telmo López, que es el hijo del caudillo Estanislao López, se pasa directamente de las filas paraguayas con un grupo de gauchos, ¿no? En el litoral también tenemos a Corrientes. Mitre mismo manda una carta y dice: si la mitad de Corrientes no hubiera rechazado la guerra hubiera sido más rápida, dice, ¿no? Como diciendo, bueno, al menos la mitad de la población correntina estaba en contra de la guerra, ¿no? Por pensar el litoral. Pero no solo en el litoral, también en otra región, en otras regiones del país se sublevan. Por ejemplo, Córdoba se desbanda un contingente de 500 soldados. En San Luis también se desbanda otro contingente. A varios de los que se desbandan los apresan y los fusilan. Se fusila casi 100 argentinos. También se sublevan en La Rioja, en Catuna se sublevan unos 250 compatriotas. En Catamarca, un herrero recibe una nota, ¿no?, que dice que recibió del gobierno una suma de dinero para que construya 200 grillos. ¿Para qué eran los 200 grillos? Eran para llevar a los argentinos a combatir a esa guerra. Incluso en lugares como Santiago del Estero, en el Fuerte de la Viuda, se sublevan 800 hombres. En Jujuy directamente se frustra el levantamiento, se frustra, digamos, el reclutamiento por el rechazo a la guerra, y podríamos seguir aún. Incluso en Cuyo, en Mendoza, estalla en noviembre del 66 una revolución, que es la revolución de los Colorados, que tiene 2 o 3 personajes centrales. Uno es su jefe militar, que es Juan de Dios Videla, otro su jefe político, que es Carlos Juan Rodríguez, y otro también que aparece como armador de esa, como el que baja la línea en gran medida ideológica, que es Emilio Castro Boedo, ¿no? Sublevación que comienza en Mendoza se va a extender como reguero de pólvora hasta revolución de los Colorados a San Luis, a San Juan, a La Rioja, a Catamarca. Hay expectativas que se tome Córdoba, Corrientes. Es decir, es un levantamiento de gran envergadura, al que se suma el levantamiento del caudillo popular Felipe Varela, que lanza 2 manifiestos fantásticos por la unidad sudamericana. Quizás son los manifiestos más profundos en torno a la guerra, uno en el año 66 y otro en el año 68. Destaquemos respecto de Felipe Varela, también lo citas vos como parte de tu biografía, la imprescindible obra de los compañeros Eduardo Luis Duhalde
y Ortega Peña, ¿no? El proceso a los montoneros por la toma de Salta, ¿no? Aquel hecho que la historiografía liberal quiso pintar de otra manera, que inclusive, vos fíjate, a todos los que nos gusta el folclore y que pulsamos una guitarra, ¿cuánto tiempo cantamos sin saber por qué aquella samba, ¿no? ¿Por qué Felipe Varela matando llega y se va, ¿no? Hasta dónde la impronta de la cultura liberal, ¿no? Y la visión. Tal cual, exactamente, ¿no? Ortega Peña igual le tiene otro libro de Felipe Varela, que es Felipe Varela contra el Imperio Británico. Contra el Imperio Británico, sí. Exactamente, y está la biografía de Roberto Galazo también, que es sobre Felipe Varela, que también es fantástica, ¿no? Y claro, es que algunos personajes históricos de nuestro pasado, la historiografía oficial no los puede ningunear, ¿no? Entonces dice, bueno, a Rosas lo hace portador de todos los males, ¿no? Es el dictador, la tiranía, etcétera, etcétera, ¿no? No lo puede negar, porque claro, Rosas fue 2 veces gobernador de la provincia, entonces cuando uno revisa la historia dice, bueno, acá qué pasó si no te dicen nada. A otros personajes como Felipe Varela, lo primero que había hecho la historiografía oficial era enterrarlo históricamente, ¿no? Digamos, no tenerlo en cuenta, no nombrarlo, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando empieza a aparecer Felipe Varela en la memoria popular, empieza a aparecer la tergiversación sobre el accionar del caudillo popular, ¿no? Como con esa samba que vos mencionás, esto de Felipe Varela matando viene y se va, ¿no? Como que lo hace, como que es un sanguinario, un asesino, cuando Ortega Peña y Duhalde demuestran ahí que en esa toma de Salta, que le habían imputado la historiografía oficial, un montón de tropelías, un montón de desmanes y demás. Ellos muestran que en realidad la Montonera tuvo muy poquito rato, tuvo 1 hora y piquito, que difícilmente puede haber hecho todo lo que le imputaban que como que había realizado, ¿no? Y claro, y Felipe Varela es un personaje profundo, porque en estas 2 proclamas, yo invito a leerlas, se pueden encontrar por internet muy fácilmente, proclama de Felipe Varela por la Unión Sudamericana, de 1866, y otra de 1868, la segunda la lanza desde la ciudad de Potosí, hoy Bolivia, y habla le da vivas a la Unión Americana, habla que la unión hace la fuerza, habla de abajo los usurpadores de las rentas, ¿no? Digamos, Buenos Aires, habla de la necesidad de unión de los soldados federales, ¿no? Entonces tenemos con Felipe Varela un personaje muy profundo, digamos, quizás de los más profundos en la oposición a la guerra, y además en esa época se empiezan a armar sociedades que se denominan sociedades de Unión Americana, porque en esos años justamente recrudece la política imperialista sobre nuestro continente, y ese proyecto de la Patria Grande, que quizás algunos creían enterrado en Santa Marta con Bolívar y esa terrible frase que lanza, arado en el mar, pero en esta época con el recrudecimiento del imperialismo, por ejemplo, Francia, nosotros recordamos, ocupa mancilla, digamos, la soberanía de México a través de Maximiliano, va a ser combatido heroicamente por Benito Juárez, hay un ataque a las Islas Chinchas de Perú, hay un bombardeo sobre Valparaíso, ¿no? Es decir, toda esta situación con la guerra contra Paraguay y la injerencia británica genera que se funden estas sociedades de Unión Americana, que eran determinados personajes que empiezan a pensar nuevamente la necesidad de unir los destinos de nuestros pueblos. Incluso en Buenos Aires también hay una fuerte repulsa a la guerra, porque no todo Buenos Aires participa. Hay una generación ahí en donde está Andrade, Guido Spano, Navarro Viola, Nicolás Calvo, José y Rafael Hernández, ¿no? Todos tipos que se oponen fuertemente a la guerra, muchos lo hacen desde el periodismo, ¿no? Digamos, desde fundar diarios que critican
la política de Mitre, que critican la guerra contra el Paraguay. Diarios que el mitrismo clausura y que encima mete preso a muchos de los personajes que vos estás citando. Exactamente, ¿no? Digamos, varios de esos diarios son cerrados, sus dueños o sus periodistas encarcelados, perseguidos, etcétera, ¿no? Y también hay algunos libelos, algunos, digamos, escritos, ¿no? Como el de Guido y Hispano, el gobierno de la Alianza. En realidad es una recopilación de los artículos que él había hecho en el periódico La América en 1866, ahí le fustiga fuertemente al mitrismo, ¿no? Y también el tratado de la Triple Alianza. También el folleto de Olegario Andrade, ¿no? Digamos, que es Las dos políticas, donde también aparece una crítica muy fuerte y profunda a la guerra contra el Paraguay. Con Juan Godoy estamos hablando, el autor de La brasa ardiente, repito, contra la cuádruple infamia, los levantamientos de los pueblos de las provincias interiores contra la guerra del Paraguay. Digamos también que la guerra contra el Paraguay fue un intento, más que intento, una realidad, de destruir, lo lograron, un desarrollo autónomo dentro de los marcos de desarrollo de la época de una nación libre como Paraguay. Este concepto me parece que Juan Godoy lo retoma en su nuevo libro que se titula Nación, Fuerzas Armadas y Dependencia, la defensa nacional y la emergencia de una conciencia industrial, en la revista militar desde la creación de YPF en 1927 al 17 de octubre de 1945. ¿Es así, Juan? Sí, exactamente, ¿no? Digamos, ahí, bueno, saltamos unos buenos años, ¿no? Y fundamentalmente nosotros tratamos el proyecto industrialista o determinados pilares, determinadas ideas que van a ir conformando las bases de lo que va a ser el modelo industrial que va a implantar el peronismo, ¿no? Entonces nosotros nos vamos un poco hacia atrás y comenzamos aproximadamente comenzamos la creación de YPF, que es en 1922, y hacemos un recorrido desde el 22 hasta el nacimiento del peronismo, o por lo menos hasta el 17 de octubre del 45, y vamos retomando varios pensadores militares que caracterizamos a partir de una categoría que utiliza el historiador Carlos Piñeiro Iñiguez, los caracterizamos como intelectuales militares, que van a traer un conjunto de ideas en función de la necesidad de la planificación económica, en función de la necesidad del control de la estructura económica de nuestro país, en función, al fin y al cabo, de la necesidad de romper esa dependencia que había comenzado a nacer y a profundizarse mucho justamente en la época de la guerra contra el Paraguay, ¿no? Entonces ahí tenemos personajes más conocidos como Manuel Sabio, o como Enrique Mosconi, o como Baldrich, y quizás algunos personajes no tan conocidos como Luis Ernesto Vicat, Jorge Giovanelli, Jorge Crespo, ¿no? Aníbal Montes. Son todos personajes, digamos, intelectuales militares de primera línea que van a ir proponiendo ideas concretas para romper con el orden semicolonial en la Argentina, y van a ser fundamentales en el desarrollo del proyecto industrial que va a ser como proyecto nacional, como proyecto de país, el peronismo, para pasar de una Argentina pastoril a una Argentina potencia. Así es, se nos termina el tiempo, Juan. Vamos a dedicarle, si vos no te opones, a otro programa para hablar de estas cuestiones de tu nuevo libro. Yo te quiero agradecer profundamente tu presencia en estos micrófonos, y espero que la hayas pasado tan bien como la pasé yo. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo grande, Juan.
Bueno, fantástico, sí, quedo disponible cuando quieran, hacemos las charlas sobre el otro trabajo, sobre otro tema, sobre lo que quieran, porque le agradecido soy yo por el espacio para estar charlando esta tarde con ustedes sobre estos temas, ¿sí? Les mando un abrazo. Será hasta la próxima. Te mando un abrazo grande, Juan. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Y así pasaba por nuestro micrófono Juan Godoy, el autor de este interesantísimo libro acerca de las repercusiones en el interior argentino de la guerra del Paraguay. Vamos a ilustrarlo con este temita también de Luis Bordón. Volvíamos a escuchar a Luis Bordón en Despertar Nativo, esta otra hermosa polca interpretada por este artista y arpista paraguayo. Hemos desandado así los caminos de la historia de la mano de lo que nos pudo aportar valiosamente Juan Godoy, el autor del libro citado, que no hace más que poner de nuevo sobre la mesa el escenario verdadero que rodeó a la guerra del Paraguay, una guerra casi reivindicada localmente por la burguesía de Buenos Aires, por la burguesía brasileña y por el Partido Colorado, ligado a la burguesía montevideana, en contra de una nación que lo único que tenía por objetivo era ser libre de su propio destino, ser libre y poder, para decirlo mejor, echar a andar su propio destino a través del progresismo evidenciado en ser la primera nación de América que contara con un ferrocarril, con fundición de acero, con telégrafo, con una incipiente flota militar, y una nación, a diferencia de la Argentina de entonces, que en los campos de combate hacía circular el Cabichuy y otra publicación que se hacían en el mismo frente. Esto quiere decir que el grado de instrucción de los combatientes paraguayos reflejaba el nivel educativo
de alfabetismo que tenía la población paraguaya, que ya venía desde Carlos Gaspar Rodríguez de Francia, de Carlos Antonio López, y seguido posteriormente con Francisco Solano López, cosa que diferencia y nos muestra la diferencia, vale la redundancia, de modelo de país en conjunto entre la Argentina de Mitre y el Paraguay de Solano López. Circulaban, vuelvo a decir, el Cabichuy y otro diario impresos, ambos en el frente, lo cual muestra y pone de manifiesto que el ejército paraguayo, en su mayoría de sus combatientes, sabían leer y escribir. Esto tampoco se dice en la historiografía liberal. Y una última reflexión: parece que los descendientes de Mitre tampoco han cambiado mucho el tema de cómo se maneja la prensa a través del diario que justamente fundara uno de los adalides del genocidio contra el pueblo paraguayo, como es Bartolomé Mitre, ocultado también en su faz militar y causante de la derrota de Curupaití, que detuviera la guerra por un año y que lo alejara de su puesto de general en jefe para empezar a hacer la parte aliada comandada, el ejército aliado, para decirlo mejor, por el Brasil. Con esto nos vamos a despedir hasta el próximo jueves en otra edición de Yo Nací en este País, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Será hasta el jueves entonces, pásenla bien. Patria o muerte, venceremos, es la consigna. Sigamos cuidándonos. Chau, hasta el jueves.